Sí, retachamos. Último bloque. Sigamos hablando de mamadas. Me voy un poquito más rápido porque me urge terminar con la teoría para mañana tener todo el día de ritual. Así que nos quedamos, bueno, sí hay varias razas, casi todos reptiles vienen, nos crean, qué pedo. Por ahí leí en el chat, y bueno, ¿y quiénes son los buenos, quiénes son los malos? ¿Qué carajo está pasando? Bueno, entendamos un poquito, ¿de dónde vienen estos güeyes? Principalmente de dos constelaciones, la constelación Mulmul, que nosotros conocemos como las Pléyades. Curiosamente, esta constelación está impresa en las piedras grabadas del doctor Cabrera en Ica, en Perú, y de Margidá, lo que nosotros conocemos como la Osa Mayor. Algunos otros vienen de Orión. A la Tierra llegaron hace muchos años, nada más que no siempre llegan a la superficie de los planetas, ya que, según ellos, la mayoría de los planetas tienen una zona conocida como el Apsu, y el Apsu tiene que ver con cavernas subterráneas, que no son las cavernas a las que estamos acostumbrados a meternos. Bueno, yo no sé si se meten ustedes a cavernas, pero yo sí me he metido a varias, y la mayor caverna que existe en el mundo es una que está en España, que tengo entendido que son, Lucy, ¿te acuerdas cuánto nos dijo el güey ¿te acuerdas qué profundidad tenía la caverna de España? Dijo 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, algo así. Una caverna en España, que es la que tiene más profundidad, tiene 1,5 kilómetros. Pero se supone que en los planetas, en los polos norte y sur, la mayoría de los planetas tienen unas entradas a cavernas que llegan a los 400 kilómetros de profundidad, literalmente en la frontera de la corteza y el manto, y no son cavernas, son un mundo interno donde la gravedad cambia, y si tú encima de la Tierra caminas así, en esas cavernas subterráneas entras y ahora caminas al revés. Sé que esto contradice las leyes de la física contemporáneas. ¿Cómo que la gravedad cambia si depende de la pinche masa de no sé qué, su puta madre? Bueno, pues eso dicen en las teorías sumerias, que en el Apsu la gravedad cambia, y no nada más eso, sino que hay una especie de luz o sol interno que las ilumina y que permite albergar vida, que de hecho ahí está la ciudad primigenia de la Tierra, llamada Salim, la ciudad brillante, que de ahí toma el nombre Uru Salim, la ciudad brillante, pero de la cúpula o de las cúpulas brillantes, que es una segunda ciudad que hacen, pero sobre la superficie, lo que conocemos como Jerusalén, la ciudad en donde convergen las tres religiones monoteístas más importantes del día de hoy. Entonces, la mayoría de estos seres llegaron a la Tierra hace no nada más cientos de miles de años, sino algunos más atrás. Pero a veces las condiciones en las cortezas de los planetas no son propicias para la vida y se refugian en el interior, donde sí son más propicias. Esta es una foto de Neptuno tomada por el Viking 2 de la NASA, y pareciera que hay una luz y un hoyo saliendo de aquí. Lo curioso del planeta Tierra es que ninguna ruta comercial atraviesa el Polo Norte. Así vueles Nueva York, Moscú o Seattle, Moscú. La lógica más obvia es que, güey, en vez de darle toda la pinche vuelta al mundo, pues cruza por arriba, güey. Es como un gordo que a veces es más fácil brincarlo que darle la vuelta, ¿no? Lo mismo acá. ¿Por qué ninguna ruta aérea comercial cruza el polo sur o el polo norte? ¿Cuál es el pedo? Si así pudiéramos ahorrar combustible, pudiéramos hacer un vuelo Ushuaia-Moscú, que Ushuaia es el sur de la parte más austral de Argentina, Ushuaia-Moscú o Ushuaia-Japón, fácilmente. Pero ¿por qué tenemos que darle toda la pinche vuelta al mundo? ¿Por qué ninguna ruta comercial cruza por los polos? Es extraño, pero pareciera que alguien esconde algo. De hecho, se dice que la secta ocultista de Hitler, la Sociedad Thule,
uno de sus proyectos era explorar las aberturas del Polo Norte. El chiste es que, bueno, aquí vemos otras fotografías en donde justamente en los polos de la Luna y de la Tierra ya no se ve nubosidad, no, se ve un puto agujero. Y al día de hoy, pues no ha habido nadie que se aventure hasta allá de manera extraoficial para decirnos, güey, si hay un puto hoyo y hay abajo otro pedo, no hay fuentes oficiales que lo confirmen. Las fuentes oficiales es que hay puro puto hielo y se acabó. Pero pues quién sabe. Se supone que estos seres llegaron hace mucho tiempo cuando en el sistema solar había un planeta extra, llamado por algunos Mulge, llamado por otros Tiamat, en donde, según las leyes de Kepler, al día de hoy no se sabe exactamente por qué hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Según los principios de Kepler, ahí debería de haber un planeta, pero no hay un planeta, hay un chingo de pedazos de planeta. Los pedazos que conocemos como el cinturón de asteroides, donde tenemos a varios planetoides casi del tamaño de Plutón, como Ceres y algunos otros 2 o 3, si tú juntas todo el cinturón de asteroides, no juntas ni una décima parte de un planeta. Significa que los pedazos de Mulge, ese planeta primigenio, tuvieron que quedar en otro lado. Hay varias teorías. Muchos dicen que uno de esos pedazos es Venus. Muchos otros dicen que uno de esos pedazos es la Luna. Curiosamente, la Luna y la Tierra, contrario al fenómeno de otros planetas, la Luna no gira alrededor de la Tierra como creemos, o como en la escuela nos dicen. La Tierra y la Luna giran las dos alrededor una de la otra en una sincronía de giro perfecta alrededor de un punto que se llama punto pivote, que está a 231,000 millas de distancia del planeta Tierra. Es como un punto gravitatorio en donde la Tierra y la Luna hacen una danza y por eso siempre vemos el mismo pinche lado de la Luna, porque los giros están sincronizados a partir de un punto gravitatorio. Y eso explicaría por qué falta masa en el cinturón de asteroides. Muldar, Mulge o Tiamat es ese planeta que debería de haber tenido una masa más grande que los 3 planetas internos, Mercurio, Tierra y Marte, y se supone que uno de sus pedazos es lo que hoy sería Venus. Más o menos se supone que así era el sistema solar original, lo cual explicaría el cinturón de asteroides y la Luna, que es un satélite demasiadísimo grande para el planeta de la Tierra. En los otros planetas que tienen satélites, Júpiter que tiene chingos, Saturno, etcétera, el tamaño que tienen esos planetas a la comparación de sus satélites, pues coincide. Pero el tamaño de la Luna para ser un satélite para la Tierra, pues de hecho eso hace que por gravedad no gire la Luna alrededor de nosotros, sino que formemos un sistema como binario de traslación y rotación. Y bueno, resulta que estos seres llegaron por lo menos hace 500,000 de años. La última generación de los Hina Abul, los seres de ascendencia reptil, descendientes de la gran madre reptiliana Barbelu. Llegaron aquí al sistema urasiano, Uras, que es la Tierra, y Ors, nuestro Sol, por lo menos hace 500,000 de años, huyendo de una guerra intergaláctica. Yo sé que suena a Star Wars este pedo, pero pues así es la historia de estos güeyes. Y llegan a nuestro sistema solar gracias a unas puertas estelares llamadas diranas, que son túneles atemporales, que se supone que al viajar en una nave a través de esos túneles se forma una especie de arcoíris, que es lo mismo que decían los nórdicos del puente Bifrost, que comunica el Asgard con el Midgard, o sea, los viajes interdimensionales a través de puentes arcoíris. Llegan al sistema solar, conquistan Marte y buscan un mineral
el famosísimo oro por varios fines, principalmente prolongar su existencia en este plano dimensional que ellos llaman ki, el cual no están acostumbrados por su constitución de otro sistema solar al que pertenecen. Entonces pareciera que el oro de alguna manera les permite prolongar su existencia, que para nosotros es inmortal, porque si alguien vive decenas de miles de años, para ti es inmortal, güey, porque lo conocieron tus ancestros, pero no son tan inmortales como dicen ser. Y llegan precisamente a una zona que los sumerios llaman Aralí, que significa en sumerio el lugar de las vetas brillantes. Literalmente hacen minas en África y curiosamente esas minas al día de hoy se pueden ver. En Sudáfrica, casi enfrente de Madagascar, están visibles por satélite unas ruedas que pertenecen a los cimientos de unas construcciones donde fueron encontradas hachas petrificadas, perdón, hachas no, picos petrificados, muy grandes para el tamaño humano. Si ustedes buscan estas coordenadas en Google, van a encontrar estas minas de por lo menos cientos de miles de años de antigüedad, y eso se sabe porque cerca de ellas hay una especie de Stonehenge, una especie de calendario megalítico con piedras gigantescas en donde se orienta hacia la constelación de Orión, pero no en donde está hoy, sino en donde estuvo hace más de 150,000 años. Curiosamente, se describe una nave en la cual llega Barbelu a la Tierra, una nave llamada Sugía, que después en la filosofía teosófica le llaman Sofía, y esta nave, según la describe, se parece mucho a un objeto que fue encontrado por Peter Lindbergh en el fondo del mar Báltico, con una figura que se asemeja mucho a la descrita por estos registros sumerios. Tal vez esa es la nave de Barbelu. Muchos hasta la asemejan al famosísimo Millennium Falcon de Han Solo, de Star Wars. Literalmente se parecen un chingo. George Lucas en sus libros, bueno, más que sus libros, en los guiones de sus películas, en los cuales se cagaron J.J. Abrams y los otros güeyes pendejetes que sacaron la última trilogía. Pero en sus libros nos habla de varias razas extraterrestres, dos polaridades de lo que le llama la fuerza y una serie de civilizaciones intergalácticas que parecieran tener cierta lógica. Los Vedas hablan de naves llamadas vimanas en varios sutras hindúes y curiosamente los sumerios describen las naves como discos alados, y esa iconografía del disco alado la vamos a ver en muchas culturas, inclusive la azteca. En las descripciones de sus naves literalmente hablan de aviones como muy mamados, que tienen misiles y todo el pedo. Esta es una escultura encontrada en Turquía. No sé ustedes, pero yo veo una puta nave espacial ahí, no sé ustedes. Esto se data de 3,000 años antes de Cristo y literalmente parece un módulo espacial. En la cultura de Mesoamérica encontramos en Chalcatzingo, en lo que hoy sería el estado de Morelos, una especie de dios o de ser celestial en una nave emitiendo fuego. Encontramos en Teotihuacán al dios del tiempo, igual una especie como de barco espacial, con fuego atrás, una punta, etcétera, etcétera. Y tenemos otras, es un códice maya, que ahorita está en París exhibido, en donde hay mayas como en un estado de ingravidez, en unas estructuras, pues, no sé, arquitectónicas, pareciera como si estuvieran flotando en un espacio sin gravedad. Y la famosísima tumba de Pacal, que hoy en día ya no se ve la lápida, cuando fuimos a Palenque, yo he ido a Palenque 2, 3 veces, y ya no está la pinche lápida, ya se la llevaron,
Pero cuando estaba, tiene este diseño. Un cabrón respirando artificialmente en una nave que tiene punta y que saca fuego. No mamen, eso es un pinche cohete. O sea, es un cohete esa madre. Hay un investigador que se puso a diseñar la aerodinámica y más o menos, John Sanderson se llama, construyéndola en 3 dimensiones, dice que sería algo como así. La tumba de Pacal, un gobernador maya en Palenque. Curiosamente, esas líneas en sumerio es la letra o el ideograma para ruta o expedición y se parece un chingo a los puntos que encontramos en la meseta de Nazca. Esos patrones de líneas se parecen a Nazca. Y están los famosos UPARTs, que son los famosísimos objetos fuera del tiempo, donde hay engranajes encontrados en capas de la Tierra que pertenecen a eras jurásicas, precámbricas, triásicas de hace millones de años, donde hay engranes, objetos labrados, donde puta madre había dinosaurios. Este es la cabeza de un bisonte de 8000 antes de Cristo con una marca de bala en la frente. Estos fenómenos se llaman UPARTs, los fenómenos fuera del tiempo. La pregunta es, ¿para qué chingados nos hicieron? Sí, ok, los reptiles llegaron ya, los marcianos llegaron, bailando cha-cha-cha. ¿Para qué chingados nos hacen? ¿Para qué agarran al neandertal, se lo cogen o lo clonan y le meten genes de ellos y sacan al chango avanzado que somos tú y yo? ¿Para qué? Resulta que ellos llegaron buscando oro y minerales y por cientos de miles de años, por lo menos 200,000 años, los minaron ellos directamente, específicamente una de sus subrazas llamada los Nungal. Pero llega un momento donde dicen, chinguen a su madre, tú Enki y tú, tu carnal, el Lelin, vayan y chinguen a su reptiliana madre, nosotros no somos mineros, cabrones, ya estamos hasta la chingada de hacer este pedo. Se rebelan, van al palacio de Eridu, de Enlil, le dicen, güeyes, se acabó, tiran sus herramientas y dicen, no más. Así que Enki le dice a Enlil, güey, ya se hizo un pinche desmadre en el gallinero, estos güeyes ya se rajaron, ya no quieren. ¿Por qué no hacemos una raza? Nos agarramos a ese pinche chango que anda corriendo por ahí, el Udumi, según sus palabras, del Homo erectus, y había otro que era el Ubili, que era el Neandertal. Nos agarramos a estos güeyes, les ponemos genes, les aumentamos el tamaño del cerebro para que sepan obedecer, sepan comunicarse, y entonces dejamos que los Nungal ya descansen. Digo, nada más han minado 200,000 años, güey. Entonces, hacemos unos changos pensantes y que ellos se lleven la putiza. Y en efecto, crean al ser humano, Enki, su hermana Ninma y su hijo Tot. Y a partir de ese momento ponen al ser humano a chambear, o sea, nos hicieron para ser esclavos. Punto. Y esto está descrito en varias tablillas sumerias. Y dijeron, bueno, pero necesitamos poner ahí un pinche, ¿cómo se llama? Un gobernador. Entonces lo que hacían era agarrar a unos humanos sobresalientes y a través, esto va a sonar raro, pero a través del poder sexual, es decir, ellos hablaban de una energía especial llamada Niyama. Y ese Niyama o esa fuerza o potencia energética se transmitía sexualmente. Hoy nada más nos pegamos el chancro y los, ¿cómo se llama la otra madre? Bueno, la sífilis, cara. Pero esos güeyes transmitían el niyama o fuerza espiritual a través del contacto sexual. Especialmente en Lil, que le encantaba cogerse a medio puto mundo. El Enki y el Marduk también tuvieron ahí sus que veres. Y la nieta de Enlil, conocida como Inanna,
Astarte, Ishtari, Neverhut, según los egipcios, se también cogió a medio puto mundo. De hecho, el rey Sargón II de Acadia, según fue investido como emperador porque se echó a la diosa Inanna, cabrón. Y esto está escrito en tablillas. Entonces, ya que él vio que había un cogedero, que ya habían salido gigantes y la chinga dijo, no, 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 es un desmadre. Que se mueran en el pinche diluvio. Ya hicieron trabajos pesados desde el 200,000 antes de Cristo hasta el 10,000 del diluvio. Nos agarraron de sus puerquitos 190,000 años, güey. Si en México nos quejamos del PRI, 80 años, no mames, o sea, los pinches Anunnaki se la mega mamaron, cabrón. Y entonces llega el diluvio por el acercamiento de fragmentos de Muljetap, este planeta que fue destruido, que dejó la Luna, el cinturón de asteroides, y muchos dicen que Venus. Y entonces llega el diluvio y dice Enlil que se mueran los changos. Nos vamos todos a las naves nodrizas y que se chinguen los changos. Pero Enki tiene una revelación. Llega un ser que dice que es enviado por el Padre. Se identificó como Galsu. Le dijo, güey, los changos que ustedes hicieron tienen un propósito mucho más elevado de lo que nosotros vinimos a hacer. El Padre dice que tú te tienes que encargar que por lo menos una cepa de los changos sobreviva, porque en ellos está la clave al siguiente paso evolutivo. Bueno, pues, pero mi carnal dice que se muera. No, güey, hazles el paro. En sumerio, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues, ¿a quién le hago el paro? Pues a mi hijito el güero, Siusudra. Le pongo un Nungal que le haga una nave, metemos código genético de los animales, sobreviven al pinche diluvio, y bueno, pues sobrevivieron. Llegaron al monte Ar-Rata, que en sumerio significa el monte de la salvación, a la parte este de Turquía, y ahí con fotos satelitales, casi colindando con Irán, en la parte casi más alta del monte Ararat, hay una estructura de madera petrificada, cabrón, que se asemeja a la base. O sea, es el puto Titanic, esa madre, güey. Petrificado. Es decir, piedra mineralizada, perdón, madera mineralizada vuelta a piedra, que coincide con la base de una embarcación. Y entonces, los seres de las estrellas orbitando el planeta dicen, oye, no mames, alguien está haciendo un pinche barbecue ahí en el Ararat, cabrón, ¿qué pedo? ¿Quién fue el culero? Ya vi, son los pinches changos, sobrevivieron. ¿Quién fue el culero? Ese pinche barco no lo hicieron. Alguien de aquí lo hizo, putos. ¿Quién fue? Dijo el Enlil, ¿no? Porque era un güey mal hablado también. ¿Quién fue, culeros? Alguien hizo que los pinches changos sobrevivieran. ¿Quién fue? Y entonces como que no, yo no, pues quién sabe, no. Y todos voltearon a ver al Enki. El pinche blandengue es ese cabrón, a ver qué pedo. Y entonces el Enki dijo, bueno, sí fui yo. O sea, la neta sí, yo les hice el barco, pero Enlil no fui yo, fue nuestro padre. Nuestro padre me mandó a Galsu y nos dijo que estos güeyes tienen un propósito y la chingada y que pues tienen que vivir. Ah, sí, puto, y que agarre su Movistar y ahorita le marco al pinche Anu en Marte, ¿no? Papá, oye papá,
Mi hermano salvó a los changos, o sea, les dijimos que se murieran, papá. Entonces, ¿qué pasó, papá? Y le dijo, a ver, ¿que tu hermano hizo qué? No, güey, ese no es mi pedo. Yo ya ni me acordaba que existían los pinches changos esos, güey. Que yo mandé un galso, no, no, está pendejo tu hermano. A ver, pásamelo. Pon el speakerphone, a ver. Ahí te va, papá. A ver, puto, ¿qué pedo? Y ahí va Lecky, oye, papi, tú enviaste a Galsu que me dijera que los pinches changos que sobrevivan, que la evolución, la chingada, ¿y qué pedo? Dijo, no, son mamadas, tú estás mintiendo. Papá, trae tus pinches magos, a ver, para que vean que estoy diciendo la neta. Y que se traen el polígrafo intergaláctico, cabrón, ¿no? A ver, que el pinche Enki está diciendo mamadas, a ver, que digan que sí es cierto o no. Y los magos de Itemu Ra, el mismísimo An, el gobernador de Marte, dijeron, güey, según la magia, este güey está diciendo la neta. Oye, a ver, ponte el speakerphone porque este pedo está cabrón. Y dice el mismísimo An. A ver, Enlil, sí, ya sé que le estás haciendo de pedo porque eres bien joto, pero mira, tu hermano está diciendo la verdad, pero no es lo que él cree. El ser que se presentó, que dijo que el padre lo mandó, no se refería a mí, cabrón. Ese ser no sabemos quién es, porque la nave que describe tu carnal ni la conocemos, y el güey este menos. Y aquí mi séquito de pinches místicos, ahí tenían al Walter el mercado de Marte, tenían a, ¿cómo se llama? El Esteban Mayo, ¿no? De Marte, ¿no? Dicen que Galsu seguramente fue un enviado, fue el pinche Itemu el que mandó este pedo. Entonces dice, no se referían a tu papá, se referían al papá de todos, cabrón, a la fuente. Porque para ellos sí existía una fuente de todas las cosas. Lo que en la mística le llamamos el Ein Sof Aur, el absoluto, la causa primera, la luz primigenia, la fuente de todas las cosas, que no tiene nombre y no tiene una personificación como los dioses de las religiones. No, si este güey se emputa. ¿Cómo es el dios de las religiones? Es un güey que se encabrona, un güey que decide, un güey que juzga. ¿Y qué es eso? No es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros hicimos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y lo pusimos como un cabrón culero, mamón, vengativo, celoso. La fuente no tiene personificación y tiene títulos que se acercan a un nombre, pero no tiene nombre. Es lo inefable, la onceava dimensión, el Ein Sof Aur, un momento, un evento o el horizonte de todos los eventos que conocemos a nivel temporal como el famosísimo Big Bang. Esa fuente de todas las cosas es para esos seres de donde venimos todos. E incluso ellos, que son mamones, pendencieros, esclavistas y culeros, respetan los designios de la fuente. Y según la fuente tiene emisarios, los famosísimos Kadistu, que los Hopis le llaman los Kachinas. Y entonces le dijeron, güey, Galsu es un emisario de la fuente. Entonces, si te digo que los changos tienen que vivir, pues ya, güey, ya que vivan los culeros en Sumerio. Y bueno, entonces Enki le dijo a su hermano, toma la puto, pinche mamón, pinche culo. Enlil se la tragó todita y dijo, bueno, pues ni pedo, que vivan. Debe de ser la voluntad del Creador que la humanidad sobreviva. Y entonces se repartieron la tierra. A Enlil le tocó Medio Oriente, Europa, y a Enki le tocó África. Entonces, en Medio Oriente se hicieron las primeras ciudades
civilizadas, porque dijeron, bueno, estos pinches changos ya, pues que construyen cosas más grandes. Y entonces, todas las ciudades mesopotámicas se hicieron en esa tierra irrigada por el Tigris y el Éufrates, lo que hoy sería Turquía, Irak, Irán. Antes, Fenicia, Asiria, o en total, Mesopotamia, de donde estuvieron los imperios acadio, asirio y babilónico. Realmente los imperios estuvieron en el mismo lugar, lo único que diferenciaba era la era. Los sumerios empezaron en chiquito, desaparecieron, ahorita les digo por qué. Después llegó Babilonia, desapareció después les digo por qué. Y después llegaron los asirios. Y bueno, toda esta zona que sería literalmente Medio Oriente, empezó a tener guerras una zona con otra, porque la tierra de Enki, Kemet, lo que hoy sería Egipto, empezó a pelearse a putazos con Calam, Sumeria, lo que hoy sería Irán, Irak, etcétera, Arabia en general. Entonces, estas tierras, que eran de estos dos hermanos, empezaron a entrar en guerras, se empezaron a putear por los territorios y las minas que eran de cobre, hierro, oro, sal, turquesa, etcétera, etcétera. Y entre esas putizas famosas en Egipto como las guerras entre Osiris y Set, terminaron con que Set empezó a ganar, Enlil empezó a ganar y empezó a empujar a Osiris o a Enki fuera del continente africano y en algún momento lo logró. Osiris dijo, ay pinche Set, hijo de tu reptiliana madre, lo empujaron hasta el punto que tuvo que salir del continente africano a fundar una zona llamada Amen-Ptah, la tierra sagrada de Ptah, un lugar que nos han descrito Platón y otros cronistas como la famosísima Atlántida. La famosísima Atlántida estaba en un archipiélago que hoy conocemos como las bellísimas Islas Canarias. Así que si Vero Conde, si nos sigues escuchando al día de hoy, vives en la Atlántida, mija. Las Islas Canarias son los remanentes de lo que fue la Atlántida. Curiosamente, cuando fuimos Vero y yo, ¿cuándo fuimos? ¿El año pasado? En octubre del año pasado. Nos dijeron los lugareños que había una leyenda de una isla que aparece y desaparece. No me acuerdo, a ver si Vero Conde nos contesta. Tiene un nombre esa isla, no me acuerdo, nos dijeron. La isla de las ánimas, pero tiene un nombre especial. Nos dicen que ellos creen o ellos cuentan que hay una isla, porque hay varias islas. Está Gran Canaria, está Tenerife, que son las más grandotas, y hay otras menos habitadas, con menos industria, menos ciudad, pero dicen que son muy bonitas porque una es la que tiene playa, bueno, unas playas muy guau y no sé qué. Pero dicen que hay una isla que aparece y desaparece de forma mítica. Pues, ¿qué creen, cabrones? Que es la Atlántida o los restos de ella, precisamente en el océano Atlántico. Y bueno, Osiris se refugió ahí y cuando ocurre el diluvio, se destruye su famosísima tierra sagrada y literalmente se van derechit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 o hasta llegar al Nilo, donde fundaron Kemet, mejor conocido como Egipto. Bien curioso. Pónganme el mapa del acá. ¿Se acuerdan de las minas que les dije? Esas minas de hace 200,000 años. ¿Dónde estaban? Justo aquí. Y las Canarias, que pertenecen por nacionalidad a España, pero realmente son del continente africano, están aquí. Si ustedes trazan una línea recta entre las minas y la Atlántida o las Canarias, dan exactamente con la tierra de Egipto, la tierra de Kemet. Egipto es una tierra fundada por los sobrevivientes de Atlantis. Set
y Ninma fundaron Sumeria. Curiosamente, en Sumeria, o la tierra de Calam, ahí se fundó la escritura, la música, la cirugía, la construcción, las efigies, las impresiones y la rueda. Literalmente, nuestra civilización nació en Sumeria. Lo único que les faltaba para ser como nosotros era el iPod, el iPad, el iWay y todos esos. Realmente todas las cosas que hoy tenemos como cultura nacieron en Sumeria, el reino de Calam. Literalmente el cuneiforme surgió pasándose a otros abecedarios, dando como resultado hasta el español mismo. Todas las culturas fueron fundadas por estos güeyes en diferentes espacios y tiempos. Sumeria por Ninma y Set o Enlil, Egipto por Enki y sus hijos, Tiahuanaco en Bolivia fue fundado por nietos de Enlil, especialmente Shamash, mejor conocido como Viracocha en Sudamérica. Los Olmecas, fundados por los hijos de Enki, al igual que los toltecas y las culturas mesoamericanas, como Ningishida y algunos otros, de ahí surgen los mayas, etcétera, etcétera. Y bueno, literalmente estos seres fundaron las culturas antiguas de renombre, de las que tenemos mitología parecida, con los mismos seres con diferentes nombres, siempre dándole a los reyes su divinidad, ¿no? A través de ceremonias, a través de códigos inscritos en cuarzos que contienen información vibratoria, son los famosos mejor conocidos en la cultura maya como los ul, que son estos collares de cuarzos encima del pecho que vemos en las efigies reptilianas en el Museo Británico. Los mayas también tenían estas pecheras de cuarzo y las representaciones de las naves celestes, que es el disco alado, lo vemos en Acadia, Babilonia, Asiria, Marí, Nusí, Mitania, Canaán, los hititas, los hititas, los persas, los mayas, siempre el disco alado representando las naves de estos seres. Inclusive los mayas o los aztecas tenían esta representación del disco alado como la representación de la divinidad. Los sumerios, los egipcios y los aztecas. El disco alado. Estos seres nos dan conocimiento astronómico, astrológico, cultural. Todas sus ciudades están dispuestas como si fueran un compás, marcando líneas rectas, marcando sus entradas a la atmósfera, literalmente como pistas de aterrizaje. Las ciudades antiguas están dispuestas literalmente con un compás visto desde un satélite. Eridú, Nippur, Bath Tibirá, Sipar, Shurupak, Lagash, todas esas ciudades de Mesopotamia están trazadas desde el aire con un compás marcando líneas rectas. Y esas líneas rectas tienen puntos focales que eran los montes más altos donde se aparecían. El monte Ararat, Baalbek, las pirámides de Egipto, todas están en línea recta. Tenemos los grandes templos de Osiris. Mañana hablaremos en la clase de geometría sagrada de los templos de Osiris y los diseños que ahí se hacían, especialmente la flor de la vida. Ahí Osiris o Enki daba órdenes y daba cultura. Tenía varios templos en Egipto, especialmente conocido como el Osireion o el templo acuático de Osiris, en la región conocida como Taur, que hoy conocemos como el famosísimo templo de Abidos, donde encontramos inscrita en láser la flor de la vida en una de las paredes. Mañana hablaremos de la flor de la vida y la geometría sagrada. Hay muestras de fósiles acuáticos en ese templo y su vieja, o sea, Isis, tenía también algunos templos dedicados a ella en Egipto. Ellos construyeron la gran pirámide de Egipto, o famosa como conocida en sumerio como el Ekur, construyeron la famosísima esfinge,
que ha sido construida y reconstruida varias veces, debajo de la cual hay complejos donde hay secretos todavía ocultos, especialmente la famosísima tumba de Osiris. Las pirámides funcionaban como transformadores energéticos en donde en algunas inscripciones egipcias se muestran construcciones parecidas a lo que logró Tesla con sus famosas bobinas de Tesla, inscripciones egipcias que se asemejan a esta batería utilizando las leyes de la física tan solo visualizadas por Tesla en su momento, y los sarcófagos en donde nunca se ha encontrado una puta momia en ninguna pinche pirámide de Egipto. Los güeyes dicen, güey, es que son tumbas. ¿Cuándo se ha visto una pinche momia en una pirámide? Las momias están en el Valle de los Reyes. Esa sí es una necrópolis. En ninguna pirámide egipcia se ha encontrado una sola pinche momia. No guardaban a los muertos ahí, los revivían. El sarcófago donde Aleister Crowley, creador de la magia magique y su propio tarot, hizo varias prácticas en donde se mezcla el ocultismo, la energía sexual y cosas medio raras, en donde aparentemente este güey despertó quién sabe qué pedo. Se hacían prácticas en donde se revitalizaba el cuerpo. Esto visto en varios pictogramas egipcios y sumerios. Esto nos da la explicación de por qué en muchas culturas antiguas la construcción piramidal es la base de los templos. No son edificios porque son bonitos, son baterías donde se acumula energía. Un chingo de lados encontramos construcciones con constituciones similares. La principal es la siguiente. Teotihuacán y la pirámide de Egipto, las dos están a una altura de latitud. Pónganme el mapa. De exactamente 19 grados 47 minutos. Teotihuacán, Chichén Itzá y Gizeh. Y se encuentran exactamente a la misma altura, porque exactamente a esa latitud en todos los planetas hay una manifestación energética. En Marte tenemos el volcán activo, bueno, el volcán inactivo más grande del sistema solar, conocido como el Monte Olimpo. ¿Dónde es el Monte Olimpo? Según la mitología griega, donde viven los dioses, ¿no? En Júpiter, la mancha roja. En Urano, la mancha oscura. En Venus, el volcán más grande de Venus. En la Tierra, tenemos de este lado los volcanes activos más grandes del planeta. En Hawái, en Maui, el volcán más peligroso, conocido como el Kilauea, que no es un juego de Six Flags, es un volcán de Hawái. Entonces, estos seres sabían que en todos los planetas, exactamente a esa altura, surge una manifestación energética. Las manchas solares del Sol siempre empiezan exactamente a esa latitud. Y si tú unes esas latitudes norte y sur y los polos norte y sur, te da una estructura mejor conocida geométricamente como la estrella tetraédrica, que en la magia conocemos como el sello de Suleiman, la exalfa, la estrella de 6 picos con la que se controlan a los demonios, el anillo de Salomón, el símbolo por autonomacia de la religión judía. Literalmente la estrella de 6 picos nos habla de una manifestación energética planetaria en todo el sistema solar. Curiosamente en Marte, a esa latitud también tenemos pirámides de 3, 4 y 5 lados en una zona llamada Sidonia, y el famosísimo rostro de Marte está exactamente a esa
misma latitud. Tenemos Hawái, Honolulu, Kauai, Maui y los volcanes del Kilauea y algunos otros. Chichén Itzá, donde tenemos esta pirámide, la pirámide de Kukulcán, la serpiente emplumada. ¡Qué casualidad, güey! ¡Qué raro! ¡Qué loco! Una pirámide que si a ciertos metros aplaudes, suena como quetzal. ¡Ah! Bueno, yo soy como un quetzal con estreñimiento, pero ¡ah! ¿No? Y en los equinoccios hay un juego de luz y sombra, en donde una sombra baja hasta tomar su cabeza de serpiente en la base. O sea, al día de hoy no podemos hacer algo tan cabronamente preciso como eso. Y Teotihuacán, el lugar en donde el hombre se convierte en Dios. Curiosamente, han habido fotografías en donde de Chichén Itzá y de la pirámide del Sol en Teotihuacán hay manifestaciones energéticas semejantes a rayos. ¿Por qué? Porque los cabrones que las construyeron, por órdenes de Tot, sabían perfectamente que ahí se mueve energía y ahí pusieron estos templos a manera de condensadores o capacitores energéticos para acumular energía de distintas gamas. Se dice que los mexicas fundaron su ciudad en un lugar donde había una señal: el águila devorando una serpiente. Lo tenemos en la bandera de México. El águila representada por una raza llamada los Indugut. Por eso en Teotihuacán vemos figuras de águilas plasmadas en las paredes, devorando a la serpiente, otra raza enemiga. Y ahí fundaron su ciudad, que sería la nueva Aztlán. Aztlán. Fundaron una ciudad con dos cúpulas en un mismo templo. Y en el libro de Enoc dice: Caín se apartó de la presencia de Yahvé y moró en la tierra de Nod al este del Edén. Caín y Aguán engendraron a Enoc. Construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo, Enoc. ¿Cómo se llama la ciudad que fundaron los mexicas? Enochtitlán, la tierra de Enoch. Significa que la cultura mexicana es la cultura descendiente de este grupo humano disidente de Set o de Yahweh, y se vinieron de este lado del mundo. Caín, el labrador, después de matar a su hermano el pastor, fue condenado a vagar con pesar en la tierra de Dunu, más allá del mar, y construyó allí una ciudad con torres gemelas. ¿Qué puta madre es eso? ¿Qué era el templo mayor? Son unas torres gemelas, cabrón. Les puso el Señor una señal distintiva que duraría generaciones y más allá. Muchos dicen que es la ausencia de barba en las culturas mesoamericanas, una distinción genética. Qué curioso que en todas las culturas americanas, desde los toltecas, los mayas, los aztecas, la cultura del tiahuanaco y las culturas preincaicas, el oro nunca fue una moneda. El oro siempre fue una ofrenda para los dioses. Decían los toltecas que era el Teocuitlatl, la excreción divina, y los incas decían que el oro eran las lágrimas de los dioses. Ellos traficaban con otras cosas, cacao,
granos, maíz, etcétera. El oro siempre estaba dedicado a los templos. El oro siempre tuvo una connotación divina aquí en América. Siempre fue una ofrenda. Este gorro en Viena representa lo que hicieron estos culeros, los blancos. Digo, suena paradójico porque yo estoy más blanco que moreno, pero en la historia tenemos un fenómeno. Hasta el año 1500, los mundos estaban separados. Mesoamérica no conocía al imperio del Tiahuanaco, que abarcaba esta área. Nada más lo que hoy sería Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Bolivia, Chile, nunca conocieron en tiempo y en espacio ni a los toltecas, ni a los mayas, ni a los aztecas. Y estos nunca conocieron a los norteamericanos. De este lado, los tanzanos y los aborígenes australianos nunca se conocieron entre sí y mucho menos conocieron a los del otro lado del mundo. El único mundo unificado hasta 1500 era todo lo que es Europa, Asia y África, gracias a viajeros como Marco Polo y algunos otros. En 1500 llega la conquista, en donde el enviado de Cristo, Cristóbal Colón, que es un nombre clave de los conquistadores blancos, buscando, según él, las Indias, llega a Cuba y de ahí a Veracruz, se dan cuenta que hay un chingo de oro y mandan a un culerazo llamado Cortés y al sur a otro todavía más hijo de su puta madre llamado Pizarro. Y aprovechan la mella entre los imperios, aprovechan que los incas se pasaron de lanza con las tribus y los aztecas con las otras tribus, envenenan la relación entre los súbditos del imperio, inician revueltas y hacen la misma técnica, secuestran al emperador acá, secuestran al emperador acá, piden rescate, después lo matan y todos estos imperios se van a la mierda después de haber sido mucho más ricos en cultura, en arte y en camino espiritual a estos de acá. España se chinga todo este pedo. Portugal se chinga este pedo. Los ingleses se chingan este pedo derivándolo con los franceses. Por eso, de este lado de acá se habla francés y aquí portugués. Y en todo este pedazo español. Ningún imperio hasta ese momento había buscado expansionismo. Los chinos se quedaron donde estaban, no tuvieron pedos, unificaron y ya mandaron a chingar a su madre. Los hindúes igual. Los reinos africanos, cada quien minding his own shit. Nadie la hizo de pedo. Estos mucho menos. Y estos se contentaron con medio unificar este pedo y estos este pedo. ¿Dónde está el pedo? Aquí. La cultura expansionista, hubo un desplegar acá con Genghis Khan, que se chingó todo ese pedazo, pero nada más duró su vida, sus hijos la cagaron y valió madre todo eso. Los segundos expansionistas fueron los blancos de aquí. Empezó mi tocayo de Macedonia, Alejandro el Grande, abarcando toda esta área, llegando hasta acá.
Pero igual Gengis Khan se muere y valió madre. Pero deja esa mella del blanco conquistador en esta tierra. Y aquí surgen los conquistadores más hijos de la chingada que el mundo ha conocido. De entrada tenemos estos hijos de su puta madre en Roma, que se llama Iglesia Católica Romana y Apostólica. Perdón. Yo hablo de la institución, no de los cristianos y los católicos. Hablo de la institución vaticana. La institución vaticana empieza a dominar a través del dinero, los intercambios y la fe a las coronas española, francesa y reinos aledaños. Hasta que se topan con pared. Ahora sí, pásamela. Esta porque estoy muy pinche enano. Cállate, Gary. Se topan con pared con otros blancos más cabrones que resultaron estar acá. Los vikingos. Estos güeyes y los daneses empezaron a hacer incursiones aquí, ya que los romanos culeros se habían chingado a los celtas y a los druidas, pues ahora estas tribus que combinaban sajones, bretones, romanos, etcétera, se la superpelaron con los vikingos. Y luego bajaron aquí, y luego bajaron acá, y luego se metieron hasta África, llegaron a Marruecos, a España, en Algeciras, y los cabrones se metieron al mar Mediterráneo, los hijos de su pinche madre. Entonces, ¿qué dijeron los blancos originales culeros? Dijeron, ay, qué putiza. Si no puedes con el enemigo, únetele. ¿Y qué hizo el Vaticano? Les ofreció tierras y reinos como Normandía, coronas en Francia, en lo que hoy sería la península ibérica, en lo que hoy sería el Reino Unido, y los vikingos se cristianizaron. Y ahora sí, tenemos el Imperio Blanco lleno de hijos de su puta madre, queriendo conquistar el puto mundo entero. ¿Y qué creen? Que lo hicieron. Tenemos aquí al Reino Unido, que fue el imperio más grande en su momento. Se chingaron a China, se chingaron India, se chingaron a Australia. Literalmente exterminaron a los tanzanos. A los aborígenes australianos dejaron 2 o 3 vivos. Se metieron en África, nada más que aquí se pelearon con los franceses porque los franceses también se chingaron África. Se fueron para acá, se fueron para acá. Después el Vaticano perdió poder porque el Dios cambió. Ahora la gente ya no creía ni en Zeus, ni en Poseidón, ni en Apolo. Es más, la gente ya ni siquiera creía en Yahvé. De hecho, el cristianismo, oficializado en el 326 después de Cristo en el Concilio de Nicea por Constantino, ese cabrón, no crean que se hizo cristiano porque, ay, sí, Jehová me va a llevar. No, güey. Ese cabrón instauró la oficialización del cristianismo para poder tener control de la gente que ya no le temía al panteón griego. No, bueno, que después se hizo romano. Cabrones, Júpiter nos va a coger. Ah, Júpiter me la pela, decían los pinches romanos. Dijo, bueno, pues voy a mandar a mis sabios. A ver, cabrones, ahora en qué creen estos güeyes. No, fíjate que hace 300 años había un pinche hippie marihuano por ahí de Nazaret y que dijo que acá, que el amor y la chingada. Ah, tráiganme lo que dijo ese puto. 45 evangelios llegaron. ¿Cuántos metieron al Nuevo Testamento? 4. Los que tienen el contenido menos místico, alias Nuevo Testamento. No crean que el
cristianismo, catolicismo surgió por gente que creía en Jesús. Se institucionalizó como un medio de control de la gente. No se equivoquen. Y al día de hoy, ¿qué te sigue pidiendo la Biblia? Una sola cosa. Lo mismo que todas las otras pinches religiones. Sumisión y obediencia ciega. Lo mismo que pedían los dioses sumerios, principalmente, se institucionalizó y esa pandilla de culeros se extendió por todo el mundo y ahora tenemos una cultura global en donde, como ya somos un chingo, cuesta cada vez más trabajo gobernarnos. Solo hay dos opciones. O convences a la gente a que le dé más poderes de emergencia a los gobiernos, o te chingas a la gente. ¿Qué creen que es esto de la pandemia? Yo no digo que el coronavirus no exista. Claro que existe. El SARS-CoV-2, pues no lo sé, no me consta, pero no dudo que exista. Pero las medidas que se han tomado al día de hoy, no se equivoquen, son parte de una agenda que lleva décadas cocinándose. La famosísima marca de la bestia, el 666, nos lo metieron desde el código de barras, que está en 3 patrones de 6. Y después llegó con el Internet, donde todos los portales empezaban con www, que en su par hebrea es la letra 6 de el abecedario hebreo. How. Y no crean que se van a detener ahí. La bestia, o Satam, el gobernador territorial, en Lille, mejor conocido como Yahweh, nos sigue queriendo agarrar de los huevos y lo están logrando. ¿Saben cómo? Haciendo que gente inteligente, educada y noble hoy en día estén aminorando un miedo interno, porque las pandemias han sido cíclicas y eso nos deja un miedo genético. Entonces, están aprovechando las élites el miedo genético que tenemos de las pandemias para aprovechar que la gente pensante diga: sí, gobierno, por favor, métenosla toda para que nos salves y nos rescates de toda esta calamidad. Ese es el éxito de esta estrategia, el hacer que gente educada promueva los principios de control. El esclavo más eficaz es el que no sabe que es esclavo. Una esclavitud que lleva 200,000 años en el planeta. Y si no la han soltado en 200,000 años, menos la van a soltar a estas alturas. Pero nunca en la historia del planeta había habido tanta gente, había habido tantos estudiosos de la conciencia. La información nunca había estado tan disponible. Estamos en un punto crucial, porque desde los 80s hasta estos años, estamos pasando de la constelación, según la precesión de los equinoccios, de Piscis a la anterior, Acuario. ¿Y quién es Acuario? Es Ea, el dios benevolente. Ta. Significa que la era está cambiando y se están resistiendo a que suceda. Así que estamos en un punto crucial porque nunca había habido los factores que hoy en día hay en la mesa. ¿Qué va a pasar en los siguientes años? Como colectivo, como especie, entre todos lo vamos a decidir.
Mañana terminaremos con un poquito más de teoría. Me faltaron 2 o 3 puntos. Mañana los terminaremos empezando el día para irnos con la parte ritual, para entender qué estamos haciendo. Me imagino perfectamente que algunos de ustedes deben de estar desesperados por saber cómo me quito la brujería. La primera brujería que se tienen que quitar son las falsas ideas de la realidad que tienen. La principal brujería en la que estamos metidos es una prisión mental. Sí hay rituales para quitarse energías y la chingada, pero lo más importante es abrir los ojos ante una realidad que ha estado ahí desde hace miles de años y hoy se hace cada vez más evidente. Y la realidad es esta: eres un esclavo, eres un prisionero en donde para mantener el control sobre ti te han hecho creer que al contrario, no lo eres. Porque un esclavo que no sabe que es esclavo nunca habrá de buscar su libertad. El mundo se ha gobernado a través de la magia y mañana vamos a entender un poquito más cómo se lleva a cabo. Pero sin la base de entender de quién hizo la magia, cómo es que funciona y a dónde va, entonces de nada sirve que yo te dé una receta de sí, ponle un sobre de azufre y léete este conjuro, cuando no sabes de qué se trata el puto conjuro. Pues está en latín, ¿yo qué lo voy a entender? Pues por eso no te funciona. Entonces, por hoy terminamos la clase de historia. Mañana vamos a empezar con lo último que me faltó, que fueron 2 o 3 puntos, y empezamos con la parte práctica de este pedo, que son las conjuraciones, el uso de los símbolos y a lo que todos ya sé que vinieron, cómo quitar las brujerías. Sí, lo vamos a ver mañana, ¿vale? Por eso era todo. Muchas gracias. Buenas noches.